ejemplo, estábamos hablando sobre esa regulación de nuestro bombeo cardíaco que ya hemos hablado, tiene de alguna forma ciertos mecanismos que van a hacer esa regulación de ese bombeo, ¿sí? Hemos visto uno que sería la regulación cardíaca intrínseca, o sea, del mismo bombeo en respuesta a la cantidad, ¿no es cierto?, del flujo sanguíneo. El control de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se dice esta de la regulación cardíaca intrínseca según el mecanismo que de Frankenstein? Hemos hablado que, por ejemplo, va a aumentar ese bombeo cardíaco cuando se hace ejercicio. Esto es ¿por qué? Porque precisamente existe una mayor, que estuviera viendo cuando hay un ejercicio, hay una mayor vasodilatación, por tanto que existe un mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, al haber esto, evidentemente, por eso es que va a aumentar más cantidad, ¿no es cierto?, de lo que le va a llegar al corazón, y por eso esa contracción se va a hacer mucho más rápida, precisamente por la cantidad de sangre que le está llegando, ¿no? Entonces, lo que se ve, de que en pocas palabras, se ve de que dice esa capacidad intrínseca que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Al existir ese aumento del flujo sanguíneo, tiene el corazón esa capacidad fisiológica, vamos a decirlo así, para poder acertar, ¿no es cierto?, e ir regulando esta gran cantidad de flujo sanguíneo que está recibiendo. Entonces dicen por eso que de entrada se denomina a eso lo que han dicho el mecanismo de Frankenstein, ¿no?, que es ese que va a tener el corazón. O sea, ¿qué consiste? Este mecanismo significa que cuanto más se distiende el músculo cardíaco, porque hemos dicho el corazón, que es un músculo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción. Por eso es que evidentemente se va nosotros al tomar la frecuencia cardíaca en otro paciente que va a estar táctica, ¿no? Pero eso es porque está haciendo ese mecanismo fisiológico en el sentido, digo, de un ejercicio, porque si no, no se pudiera hacer, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer un ejercicio determinado, una fuerza determinada, va a aumentar ese flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo va a hacer de que se cargue más cantidad, pero fisiológicamente le va a ayudar a hacer esa contracción para eliminar la cantidad de mayor sangre que ha obtenido, ¿sí? Por eso dice, eso es la fuerza de contracción y es mayor la cantidad de sangre que va a ir bombeando hacia la aorta o nuevamente enunciado de otra manera, dentro de límites fisiológicos, podemos decir que es un enunciado distinto. El corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las venas. Tiene ese mecanismo, se podría decir que no puede decir de compensación, sino fisiológico, ¿no es cierto? Porque si diría compensación, se acuerdan que decía cuando nuestro cuerpo algo empieza a ver mal o funcionar mal, empieza a compensar, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo. Pero aquí es un movimiento fisiológico que nos va a ayudar a que no exista ningún problema. Por eso dice, bombea toda la sangre que le va a llegar de la parte de las venas. ¿Cuál entonces es la explicación de ese mecanismo de Frankenstein? Que cuando llega una cantidad adicional de sangre, fluye hacia los ventrículos. El propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Es lo que normalmente se hace, lo que nosotros decimos de que va a llegar una cantidad mayor, ¿no? Mayor cantidad de lo normal, ¿no? Entonces a eso dice, se va a distender porque tenemos nuestras fibras, ¿no es cierto?, cardíacas que se estiran y para poder hacer precisamente la contracción de lo demás, lo que ha quedado en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, por eso dice, esa distensión a su vez hace que el músculo se contraiga. O sea, ¿quiénes se distienden aquí? Se está queriendo decir nuestras fibras, ¿no es cierto?, las fibras, parte de nuestras fibras musculares. Hace que se va a contraer el músculo cardíaco con más fuerza porque los filamentos de actina y miocina son desplazados hacia un grado más óptimo de superposición. Acuérdense ya cómo era eso de la actina y la miocina, ¿no es cierto? Igual funciona, ¿no? Que se tenían que hacer en contacto para que exista esa mayor contracción, ¿no? Lo mismo pasa en el músculo cardíaco. Aquí está aumentando evidentemente, como se dice, la cantidad de más sangre de lo que normalmente debería haber recibido, pero por un ejercicio, por un mayor esfuerzo, y simplemente entonces se está estirando más, ¿no?, y haciendo que mis fibras de actina y miocina se contraigan mejor, para ir despachando, se podría decir, la cantidad
cantidad de sangre al cuerpo. Pero, por tanto, el ventrículo, debido a ese aumento de la función de bomba, bombea automáticamente la sangre adicional hacia las arterias. Y se acuerdan que ayer decía, y cada de nuestros vasos sanguíneos tiene una función o un control, ¿no es cierto?, local. Le puede recibir una gran cantidad, pero ellos ya hacen igual su control de distribución. Es como decir, voy a dar como 20 cosas a ella, pero ella va a saber distribuir, ¿no es cierto? Aunque solamente tenga 5 personas, va a saber cómo lo va a distribuir entre esas 5 las 20, ¿no? Es lo mismo, estamos hablando de esa mayor cantidad de sangre que le ha dado el corazón al cuerpo, pero ya nuestra misma circulación va a ir distribuyendo de una forma correcta, ¿sí? Esa mayor cantidad que se da. Ahora, tenemos que ponernos a pensar que hay un control del corazón, pero también dado por quienes, por los nervios simpáticos y parasimpáticos, hace su efecto, ¿sí? Este control, ¿en qué consiste? Por ejemplo, la cantidad de sangre que se bombea cada minuto, o sea, eso hemos hablado de un gasto cardíaco, con frecuencia se puede aumentar más de un 100% por una estimulación simpática, ¿o no? ¿Sí? Se puede dar, se puede aumentar. O lo contrario, el gasto se puede disminuir hasta un valor tan bajo como 0 a casi 0 por una estimulación vagal, pero parasimpática. Entonces, ¿quién me va a estimular? Sería la parte simpática. ¿Y quién, vamos a decirlo así, va más bien generar una disminución? Sería la parte parasimpática. ¿Sí? Es lo que normalmente debemos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo me asusto, va a haber un efecto o no, ¿cierto? A nivel de nuestro corazón, a una taquicardia, o lo contrario, ¿no? Eso se va a ver cuando veamos la parte del sistema nervioso. Otros efectos de los iones. ¿Quiénes son los participantes, se acuerdan? Para que nos dé despolarización, repolarización, potasio, el calcio, el sodio. Y aquí precisamente estamos viendo estos iones. El potasio y el calcio, sobre todo, sobre nuestra función cardíaca, van a ver que sí tiene un efecto muy importante. Uno de los efectos del potasio, nos dice, exceso de potasio hace que el corazón esté dilatado y flácido y también entonces va a reducir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Muy dilatado, muy flácido. Es como cuando, qué sé yo voy a tener algo ya, una bolsa demasiado ya distendida, muy ancha, ¿no es cierto? Entonces ya no tiene la misma fuerza, ¿no es cierto? Porque está demasiado flácida. Por eso dice, eso es lo que genera exceso de potasio. Grandes cantidades, miren, solo un exceso, pero ahora sí digo ya, mayores exceso de grandes cantidades de potasio pueden bloquear la reducción, miren, del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos hasta los auriculoventricular. ¿Por qué creen que se dice que uno puede poder llegar a matar algo de potasio y ya, como se dice, tóxico, ¿no? Entonces, en balances, por ejemplo, electrolíticos, los primeros que siempre se hacen controles en una persona son el sodio, el potasio, el cloro, bueno, a veces el calcio, ¿no? Pero lo que más tenemos cuidado es precisamente con la parte del potasio, ¿sí? Se hace en administración, alguna vez van a escuchar que se hace administración de potasio, creo que ya les dije, pero nunca se debe poner endovenoso directo, jamás, ¿sí? No es que por favor van a matar a la persona, sino van a quemar esa vena, ¿sí? Siempre el potasio se administra diluido. Por lo menos es una ampolla de cloruro de potasio se mezcla en 1000 ml de solución, ¿sí? No entra directo, sino ni con agua destilada, sino a goteo, porque hay que tener cuidado precisamente por eso, como decía, con el potasio, ¿sí? Entonces, si ven, miren lo que genera, ¿no? Exceso me va a generar una dilatación y una cierta flacidez. Si está dilatado, ya no va a tener pues la misma fuerza para contracción, ¿no es cierto? O sea, muy dilatado, ¿no? Porque tiene que estar de alguna manera algo cuando hablamos de fisiológicamente hablando, ¿no? Pero si ya estamos rebasando esto, está demasiado dilatado, entonces vamos a tener este problema. O también puede bloquear la conducción de este impulso cardíaco, porque sabemos que todo es de acuerdo a impulsos. Si no va a recibir, no va a haber función, ¿no? La elevación de la concentración, miren, de potasio. ¿Cuánto es lo normal del potasio?
de concentración de potasio hasta, miren, solo 8 a 12, que es ya muy alto. Si te digo el parámetro es 3, 5, 4, 5, si está entre 8 a 12, 2 a 3 veces del valor normal, o si estamos hablando entre 5, 4, 5, puede producir una profunda debilidad de circulación, generando una alteración de su ritmo hasta la muerte. Entonces puede suceder. Entonces, mucho cuidado con el manejo por eso, o cuando tenemos igual. Lo mismo, ¿no? Tanto cuando está muy aumentado, también cuando está disminuido nos genera problemas del corazón, ¿sí? Entonces están viendo dónde qué nos genera en el corazón. Y precisamente por eso es que es tan peligroso, ¿no? Otro ion que hemos dicho es el calcio. Y el calcio, chicos, como se dice, un exceso de estos iones produce casi exactamente contrario a los de los iones potasio. O sea, ¿qué hace? Haciendo que el corazón progrese hacia una contracción espasmódica. O sea, el otro que hacía lo volvía flácido, entonces vamos a decir como que débil, ¿no es cierto? Se me va a volver una contracción. En cambio, si estoy diciendo lo contrario, ¿qué generaría? Contracción. Mayor contracción, pero ya tanta contracción, ya que llega a generar, como se acuerdan que hemos hablado de la famosa tetana, ¿no es cierto? Entonces ya, ahí ya también es al revés. ¿Se acuerdan cuando decía, esto del cebado, recuerdan cuando les decía un 20% más le da las aurículas a los ventrículos fuera del 80% que pasan pasivamente? ¿Qué pasa? Ese 20% les decía que ayuda, sobre todo en personas mayores o que tienen hipertrofia en sus paredes porque ya están muy duras, ¿no? Entonces, empuja a que haya una mayor contracción, una mayor fisio. Pero entonces pasa lo mismo. Si esto ya está demasiado en ciertos espásticos, no va a permitir tampoco esas contracciones. Es como decir por eso lo contrario. Por eso este efecto está producido por el efecto directo, ojo, de los iones de calcio en el inicio del proceso contráctil cardíaco, es lo que vamos a ver. Por el contrario, el déficit de iones calcio produce entonces una debilidad cardíaca similar al efecto de la elevación de la concentración de potasio, ¿sí? Cuando vemos de una forma en esto, en una forma directa. Miren quiénes entonces hemos visto que son importantes para hablar sobre la función cardíaca. Los estímulos simpáticos parasimpáticos, estos iones que serían sobre todo ¿cuál? El potasio, el calcio. También ¿quién también va a afectar la función cardíaca? La temperatura. ¿O no? ¿Afectaría o no afectaría la temperatura? ¿Sí? Por eso dice la temperatura sobre la función cardíaca. Aumento de la temperatura corporal, cuando ocurre durante una fiebre, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta el doble del valor. ¿Por qué? Porque se dice que el metabolismo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el metabolismo, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo con la temperatura. Al aumentar el metabolismo, ¿qué está aumentando? Mayor energía y oxígeno. Entonces, por tanto, el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ese flujo sanguíneo, como se ve aumentado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar una mayor, como hemos dicho hace rato, patología, ¿no? Parecido al ejercicio, nuestro corazón va a tratar de compensar, pero ojo, va a llegar a un límite. Por eso es peligroso también la temperatura demasiado alta. ¿Cuánto es lo normal de la temperatura? 35, 37 grados. 36, 37, vamos a decirlo así. Ya 38, 39, ya es otro periodo, ¿no? Los niños es lo primero que controlan porque pueden hasta llegar a convulsionar, porque no solamente va a ser corazón afectado, también 40 grados peor, ¿no? Entonces, por eso es lo que se trata de manejar rápidamente una fiebre, ¿no? Demasiado alta. Entonces, ¿por qué? Ya va a ser uno de nuestros órganos más importantes el que se va a ver afectado. Y lo contrario, el descenso de la temperatura produce una gran disminución de la frecuencia cardíaca. El otro, del aumento, que sería aumento, ¿no? Y la disminución que haría más bien disminuye. Puede disminuir a tan solo algunos latidos cuando una persona está cerca de la mano. ¿Por qué creen que dicen en épocas de invierno, ¿no es cierto? Alguna vez no sé si han escuchado, dicen, sobre todo personas indigentes que duermen a la intemperie, ¿no? Y
extremos, ¿no? O demasiado altas las temperaturas o demasiado bajas, ¿no? También va a generar este tipo de problemas. Por eso dice, estos efectos, lo que les decía, probablemente es que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo a los iones que controlan la frecuencia cardíaca, acelerando el proceso de la autoexcitación. ¿Qué me está explicando de alguna manera el por qué estuviera generando esa alteración en la temperatura? ¿Sí? Y sabemos que la fuerza contráctil del corazón se incrementa transitoriamente, ¿sí? Cuando hay un aumento moderado entonces de la temperatura, como ocurre durante el ejercicio corporal. Eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Pero que teníamos nuestros mecanismos que mantenían esto acorde. Por eso dicen que una elevación prolongada de la temperatura ya cuando ya estamos hablando en exceso, va a agotar estos sistemas metabólicos del corazón y finalmente producen lo que siempre les he dicho, nuestro cuerpo no acepta extremos, ¿no es cierto? Va a tener un límite, cual fisiológicamente va. Pero si ya llega esto más allá de lo que normalmente tiene que ser, se rompe toda esa fisiología y ahí es donde va a entrar lo patológico y la gente puede hasta llegar a morir si vamos mal de esto, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere sobre todo. Por tanto, la función óptima del corazón depende mucho del control adecuado de la temperatura corporal, ¿sí? Que si está en rangos, por eso les decía ayer, ¿no? Tenemos un límite, tampoco yo voy a seguir haciendo ejercicios porque me pone un límite. Yo misma, la misma persona ya no va a poder, ¿no? Que ya puede hasta agitarse demasiado, entonces ya no va a seguir y ahí es donde entra el descanso y fisiológicamente se va a encargar de todo poner en su lugar para que no se sature. Pero en enfermedades como fiebres, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando de congelaciones en cuanto a la temperatura en el corazón, eso ya no tenemos que ayudar a sacar y eso ya sería más patológico, ¿sí? Eso es sobre todo la contractividad de este corazón, cómo llega a funcionar, cómo es esa contracción que se genera en nuestro corazón. No es difícil, ¿cierto? ¿De dónde viene la sangre? ¿Quién recibe? ¿Cómo se le dice? ¿Qué arteria le pasa a la aurícula izquierda? O la aurícula derecha, perdón. En la cava superior, la inferior. ¿Qué? ¿Cómo se llama otra? Del corazón. El tronco pulmonar, bueno, el tronco pulmonar por las arterias, luego por las venas y luego se va por la aorta. ¿Por el qué? ¿Cómo se llama la vena que drena del corazón? La vena del corazón que drena la aurícula izquierda. La vena del corazón. Solo coronario, pues estúpido. A la aurícula, así, No, al mismo corazón. Del mismo corazón. Del mismo corazón. Tiene que pasar a dónde para hacer la distribución de arteria. Aorta. La aorta, ya, por lo menos, sí, pero ¿de dónde ingresa? Venas pulmonares. De Las 4 venas de las pulmonares. pulmonares. Son venas, no Están oxigenadas que ya van a Son pasar venas, no son al arterias. corazón y después hacemos el izquierdo para hacer la sístole. Por eso cuando existen hipertensiones arteriales en algunas personas, el ventrículo tiene que hacer una mayor fuerza, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Contra quién tiene que ir luchando? Contra la arteria aorta, ¿no es cierto? Para poder hacer su sístole, ¿sí? Eso es. Lo que hemos visto son las contracciones, cómo se van a generar. Que les he dicho ayer, ¿no es? Como un cuerpo. Quienes se abren, que las válvulas auriculo-ventriculares, ¿no es cierto? Las que de la mitral. ¿Cuándo qué? Cuando se cierran. Y cuando se abren o cuando se cierran las semilunares, que son la aorta, la dictación rítmica ahora del corazón. Primero, ¿qué me puede afectar? Esa contracción
Y si hemos visto que va a ser dado por los impulsos producidos cierto potencial de acción, que eso va a recibir para poder hacer la contracción. El corazón tiene un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva, ¿no? Aproximadamente 100.000 veces al día o 3.000 millones de veces en una vida humana de duración media. Hasta cuando yo vea, ¿no? Tiene que ser en una forma o no. Todos los días va a un ritmo igual. Puede haber en algún momento arritmias, taquicardias, pero fisiológicas, las taquicardias, ¿no? Arritmias es que algo pasa, ¿no? Ya eso ya sería algo patológico, puede estar sucediendo, ¿sí? Pero como les digo, entonces a eso se refiere de esa autoexcitación, ¿no es cierto? Contracciones repetitivas, que generalmente esto está realizado por quién para esa contracción, estamos diciendo repetitiva, genera impulsos eléctricos rítmicos para iniciar la contracción rítmica del músculo cardíaco. Siempre. Por eso cuando ustedes van a auscultar y les van a enseñar en sismología, ¿no es cierto?, hacer un examen físico del corazón, siempre dicen, ¿cierto?, ruidos cardíacos rítmicos, yo ya no diría rítmicos si voy a escuchar una epístola o una rítmica, ¿no es cierto?, ya no sería rítmico, ¿no? Entonces, recuerdan, pues desde la primera vez cuando hemos hablado de músculo, tienen que ir a un ritmo determinado. Cuando hemos hablado de eso en transporte, ¿no es cierto?, va haciendo un ritmo. Entonces, a eso se refiere. Esto va a ser realizado ¿por qué? Genera impulsos eléctricos rítmicos para iniciar esta contracción rítmica del músculo cardíaco. A la próxima clase, los tres se van a separar, ¿sí? No se van a sentar juntos, sino los tres se van a poner juntos. Conduce además estos estímulos rápidamente por todo el corazón, ¿no? Eso nos estamos refiriendo, o sea, de que hace esto por medio de conducciones y genera impulsos, esta autoexcitación, ¿sí? Cuando este sistema funciona normalmente, entonces, ¿qué pasa? Las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes de la contracción ventricular, es decir, que todo es rápido, ¿no? Va a ir pasando. Hay flujo sanguíneo pasivo que va a pasar, permitiendo el llenado de los ventrículos, ¿no es cierto?, antes que bombee la sangre a través de los pulmones y de la circulación ventricular. Lo que pasa es que, ya les he dicho, primero tienen que ir llenándose pasivamente, claro, el otro va funcionando y después va a ir haciendo, como hemos hablado, de la precarga y la postcarga. Bueno, entraría y saldría ahí, no nos sirve, ¿no es cierto? Tiene que tener su momento, como hemos visto en el electrocardiograma. Por lo tanto, es despolarización de aurículas, despolarización de ventrículos y después empieza a hacer la repolarización. Entonces, ese es un ciclo que vamos a ir viendo que se hace constante en los pacientes. El sistema de excitación especializado y de conducción del corazón, como es lo que normalmente vamos a ver. ¿Quiénes son? Vamos a decir, ¿tenemos o no un marcapaso en nuestro cuerpo? En nuestro corazón, por favor. ¿Tenemos un marcapaso? Cuando hay personas que esto, ahí es donde ataca el famoso, la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Que ahí es donde se va, se podría decir, alojar, no solo en el corazón, en otro lugar también, es a nivel del intestino, ¿sí? Pero aquí en el corazón, entonces, en el marcapaso es donde se va a poner se podría decir, esta parte de la bacteria de Chagas. ¿Y qué es lo que va a generar? Una alteración de este marcapaso, que genera bradicardias. Por eso hay pacientes, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Hemos dicho. Nuestros límites, ¿cuáles son? 80. Hemos dicho 60, 100, vamos a decirlo así, ¿sí? Normalmente tenemos una frecuencia cardíaca, ustedes van a tomar 70, 72, 80, o sea, estamos hablando que tienen que estar dentro de ese. Estos pacientes llegan a tener una frecuencia cardíaca de 57, 56, o sea, ya, cuando ya, miren, ya no estamos dentro de lo normal, ¿no es cierto?
uno, tenemos